Muchas gracias, doctor. Y bueno, con respecto a este tema voy a comenzar comentándoles que, como sabemos, tras la colocación del implante y cuando este ya entra en función, se van a producir una serie de complicaciones. Estas pueden ser tempranas o también conocidas como tardías. Las complicaciones tempranas van a ser aquellas que van a aparecer, como mencionaba, en el periodo luego de que el implante ha sido colocado y antes de que éste entre en función. Ahora, van a producirse varias complicaciones y, por ejemplo, en primera instancia tenemos la dehiscencia del colgajo, que como podemos ver es la apertura de los bordes de la herida quirúrgica, y esto nos va a producir una exposición del tejido duro o, como en este caso, de las tapas de cierre del implante. También tenemos la exposición de las tapas de cierre. Esto va a ser frecuente, sobre todo cuando estamos frente a un tejido blando que es delgado, ¿no? Además, también tenemos otras causas, como por ejemplo es el trauma mecánico que se puede producir, o también cuando de repente el rebasado de la prótesis es excesivo y este va a contactar con el tejido. Entonces aquí podemos ver la exposición de las tapas de cierre. También podemos ver que se puede presentar la infección. Esta puede ser causa de fracaso de implantes. Ahora, ¿cómo es que vamos a manejar estas complicaciones? En el primer caso, cuando tenemos una dehiscencia, vamos a ver la extensión de esto. Cuando estos son pequeños, en realidad no va a requerir mayor corrección quirúrgica, más que de repente desepitelizar los márgenes de la herida para que con el coágulo estos márgenes se puedan volver a afrontar. Sin embargo, cuando esta es una dehiscencia amplia, como la que vimos aquí, acá sí tendremos que retirar los remanentes de la sutura y volver a realizar la sutura. Ahora, cuando tenemos una exposición de las tapas de cierre, no es indispensable el cierre, pero podemos considerar reemplazar estas tapas por tornillos de tapas de cicatrización. Ahora, frente a una infección, ahí sí tenemos que ser más meticulosos. Por ejemplo, en este caso de aquí lo que se hizo fue realizar una incisión crestal y debridar o remover todo el tejido de granulación presente. Luego de esto se hizo una irrigación con clorhexidina 0,12% y a la paciente se le indicó también el uso de antibióticos. Cuando esa infección ya llega a ser más grande, ahí sí debemos de pensar en algún tipo de cirugía regenerativa o receptiva, como le vamos a ver más adelante. Además, también se nos van a presentar lesiones periimplantarias, como por ejemplo la periimplantitis retrógrada, o conocida también como periimplantitis apical. Quirina la define como una lesión periapical sintomática que va a ser diagnosticada como una radiolucencia en las radiografías y se va a desarrollar al poco tiempo de haberse colocado el implante. Acá la porción coronal del implante va a lograr una interfase normal o es implante, pero lo que se va a ver afectado, como podemos ver aquí, es la porción apical. La prevalencia, según Kirinen, va a ser mayor en el maxilar inferior, con un 2,7% versus un 1,6% que se presenta en el maxilar superior. Ahora, ¿cómo se van a clasificar estas lesiones? Según la etiología, también se puede presentar cierta sintomatología. Cuando es asintomática, de repente aquí nos encontramos frente a estos tres panoramas: que hemos sobreinstrumentado el lecho, que ha habido una necrosis ósea aséptica por calentamiento durante la preparación, o porque de repente colocamos el implante en una zona donde existía algún tipo de lesión apical previamente. También puede ser porque hubo cierta contaminación bacteriana al momento de la inserción del implante, o porque hicimos una carga prematura que va a conllevar a una microfractura ósea, que esto a su vez va a impedir que se logre una interfase normal o ese implante. Ahora, el tratamiento, ¿cuál va a ser? Cuando tenemos una lesión que en realidad es asintomática, vamos a tener el paciente controlado y si es que en el tiempo aumenta de tamaño, ahí sí tendremos que intervenir. Pero si no, o sea, si por el contrario esta es sintomática, tendremos que levantar un colgajo y curetear la zona, irrigar con solución salina y por último realizar las suturas en el lugar. Ahora, también nos encontramos frente a fracaso temprano de implantes dentales.
Aquí el implante se va a perder antes o durante la conexión del pilar. Acá se va a ver comprometida la osteointegración. Entonces, ¿cómo las vamos a identificar? Por ejemplo, en una segunda fase, cuando vamos a cambiar nuestras tapas de cierre por unas de cicatrización, vamos a encontrar aquí un implante móvil, pero también lo podemos ver radiográficamente por algún tipo de radiolucencia preimplantaria. Esto va a estar influenciado por ciertos factores. Cuando estos son internos, van a estar relacionados a los PDN. Esto puede estar dependiendo de la parte local o sistémica. Si es sistémica, aquí vamos a tener en cuenta el género del paciente, si es que el paciente ha tenido historia de enfermedad periodontal, si es que también fuma, o si es que presenta algún tipo de enfermedad sistémica que pueda contribuir a esto. En cuanto a los factores locales, tenemos la higiene oral del paciente, aquí va lo de la historia previa de enfermedad periodontal. La cantidad y calidad ósea también va a influir, así como el ancho de la mucosa queratinizada. La literatura también nos refiere que en cuanto a los factores externos tenemos aquellos que están relacionados al procedimiento, y en el primer caso tenemos, o lo que va a influir mucho va a ser si es que el implante ha tenido algún tipo de ausencia de estabilidad primaria. También influye mucho el trauma quirúrgico que se haya realizado, si es que hay algún tipo de contaminación bacteriana o si es que hay una sobrecarga, como se explicaba inicialmente. Además, ya con respecto al implante, va a influir también en la longitud de el diámetro y la superficie del implante. ¿Cuál va a ser el manejo? Cuando ya nos encontramos frente a un implante móvil donde ya se ha perdido la integración, nosotros usamos el driver o el ratchet con torque reverso, y también la literatura nos refiere de que se pueden utilizar forceps. Cuando el implante no es amóvil, pero por ejemplo encontramos grandes defectos alrededor de y está parcialmente desintegrado, también usamos el ratchet con torque reverso, usamos pies eléctricos, también nos refieren a usar fresas de alta velocidad, elevadores, forceps y la trajina. Ahora, según lo que nos dice la literatura, utilizando el método de ratchet con torque reverso, esto va a ser en realidad menos invasivo que las demás técnicas según lo que se refiere, ya que también va a producir menor daño a las estructuras adyacentes. Ahora, si pensamos en realizar una segunda colocación de implantes, la literatura nos refiere que el éxito para este segundo implante colocado va a estar en un rango entre 71 y 83%, y que los factores que van a contribuir para mejorar este resultado de la reimplantación va a ser una remoción meticulosa del tejido de granulación y también el uso de implantes más anchos. Ahora, ¿qué hay en cuanto a las complicaciones tardías? Estas complicaciones van a ocurrir, como mencionaba, ya cuando nos encontramos con el implante en función o en restauraciones implantes soportados. Aquí se pueden presentar una serie de complicaciones, pero las que les voy a hablar son de las complicaciones geográficas, y en este caso estoy refiriéndome a la mucositis perimplantaria y a la perimplantitis. Entonces, ¿cuál va a ser el manejo de esto? Como primer objetivo, debemos de saber que cualquier tratamiento que vayamos a realizar, tiene que tener, el tratamiento tiene que tener el objetivo de reducir todos los signos de inflamación y evitar de que la enfermedad progrese. Además, antes también de realizar cualquier tratamiento, es necesario que iniciemos algún programa de higiene oral. Y esto en realidad tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque si hagamos el mejor tratamiento, si es que el paciente no tiene un buen control de placa, igual todo va a fracasar. Entonces se le debe instruir al paciente, se le debe enseñar qué aditamentos usar, qué elementos auxiliares para el higiene usar, para que éste pueda tener un buen control de placa. Además de eso, en la etapa inicial debemos ver cómo está la restauración. Si es que estas restauraciones van a tener el acceso adecuado para que el paciente realice una adecuada higiene oral. Y también, algo muy importante que no debemos olvidar, es el hecho de que haya el acceso adecuado para que nosotros podamos sondear y realizar un buen diagnóstico. Ahora, el LAN nos menciona que según los parámetros que encontremos, y ahora lo vamos a ver, apliquemos ciertos tratamientos. Por ejemplo, cuando tenemos una profundidad de sondaje menor a 3 milímetros y el paciente no presenta ni placa ni sangrado del sondaje, en realidad
debemos controlar al paciente y hacer que éste siga de la misma manera. No debemos ser invasivos. Pero cuando ya el paciente viene con placa y sangrado de sondaje, ahí sí debemos pensar en realizar un desbridamiento mecánico y el pulido de las extracciones. Cuando las profundidades del sondaje ya aumentan y están en un rango de 4 a 5 milímetros, además del desbridamiento mecánico y el pulido, debemos empezar a usar antisépticos. También nos dice de que si ya las profundidades del sondaje son mayores a 5 milímetros, pero no hay sangrado de sondaje o pérdida ósea, también usemos antisépticos. Pero ya cuando la pérdida ósea aumenta y tenemos 2 milímetros, menor a 2 milímetros, ahí ya se puede pensar en utilizar algún tipo de antibióticos, de literatura nos refiere ya sean sistémicos o locales. Y cuando la pérdida ósea es mayor a 2 milímetros, acá sí realizar algún tipo de cirugía regenerativa o resectiva. Pero también hay que considerar de que esto tenemos que tomarlo con pinzas, ¿no? Ya que en realidad cualquier tratamiento que realicemos, el paciente después de ser tratado debe ser también reevaluado, porque va a ser la única manera de ver si es que el paciente va a requerir algo adicional, algún tratamiento adicional. Entonces, en primera instancia, le voy a explicar sobre el desbridamiento mecánico, y en realidad existen muchas técnicas, y en este caso, en primera instancia voy a hablar sobre las curetas, que como sabemos van a estar indicadas para el retiro de depósitos bacterianos sobre los implantes, y vamos a encontrar de distintos materiales, ¿no? Ya sea las curetas metálicas de titanio, las curetas de resina sin relleno o con grafito, de vidrio, etc. Ahora, la literatura nos dice que las curetas, que son de resina sin relleno, van a ocasionar una menor alteración de la superficie del implante o del pilar al momento de ser raspado. En realidad, esto influye mucho porque si una cureta nos produce algún tipo de alteración en la superficie, esto va a favorecer a que haya una mayor adhesión bacteriana o un mayor acúmulo de placa. También se nos dice que las curetas plástil, o que son de plástico reforzado con acero, van a ser unas curetas de plástico más rígidas y menos flexibles que otras curetas que también son plásticas, y que esto nos va a ayudar a una mejor manipulación. Existen diversas formas, como podemos ver entre ellas, encontramos las puntas universales que van a ser utilizadas para la remoción de la placa subgingival y según la necesidad del paciente se van a adecuar, por eso son universales. Y también tenemos los raspadores SOS, que por ejemplo la 204S va a ser usada, en este caso ambas van a ser usadas para la remoción de placas supragingival, la 204S para la zona posterior y la H6-H7 para la zona anterior. Hastrup en su estudio compara cómo es que se van a ver estos pilares tras utilizar diferentes materiales de curetas para limpiar la superficie. Y como se puede observar, fueron las curetas de resina sin relleno que obtuvieron menor o que realizaron menor daño a la superficie del pilar. Cabe resaltar que en realidad todas las curetas removieron la misma cantidad de placa, pero acá lo que resaltó fue el daño que cada una de ellas realizó en la superficie. Ahora, Renberg nos dice que realizando la terapia mecánica con curetas sola va a ser efectiva para el tratamiento de mucositis periimplantal. Sin embargo, esto va a tener un efecto limitado cuando se realiza un tratamiento no quirúrgico en periimplantitis. Ahora, la literatura también nos habla mucho sobre el aire de pulido, y este va a surgir como una alternativa para la remoción de biofilm supragingival y subgingival en implantes. Las partículas que van a ser utilizadas para el aire de pulido son las partículas de glicina, las cuales van a producir un menor daño de los tejidos duros y tejidos blandos. Y la función de este aire de pulido va a ser por la combinación de las partículas de polvo, la presión del agua usada y la presión del aire. Y la efectividad también va a ser dada por la cantidad de agua y presión, o también la cantidad de polvo con respecto al agua, al tamaño, forma y dureza de las partículas usadas. ¿Cómo va a influenciar el aire de pulido en el tratamiento de mucositis y periimplantitis? En mucositis han visto resultados similares tras utilizar
el aire de pulido cuando se compara con el desbridamiento mecánico con o sin terapia antiséptica local. Sin embargo, en periplatitis se ha visto que este aire de pulido en tratamiento no quirúrgico debe estar asociado a una mayor reducción del sangrado de sondaje cuando es comparado con el desbridamiento mecánico con o sin terapia antiséptica, o también cuando se compara con el láser EPIA. Lamentablemente la evidencia que encontramos es limitada, entonces no se pueden realizar conclusiones determinantes sobre la aplicación clínica del aire de pulido para el manejo de enfermedades periimplantarias. Con respecto a los antisépticos, el más conocido, el que más usamos es la clorexidina. La clorexidina va a presentar muchas propiedades como es bacteriostático, es bactericida según la cantidad o concentración, también va a tener sustantividad y nos va a ayudar al control de placa. En mucositis, usar un antiséptico como la clorexidina combinado con el desbridamiento mecánico va a ser el tratamiento inicial de elección. Muchos autores nos refieren de que el uso de irrigación con clorexidina no va a mostrar ninguna ventaja sobre la terapia mecánica sola. Y algunos también nos dicen que es recomendable decirle al paciente que utilice enjuagues de clorexidina y aceites esenciales, porque eso podría resultar en una disminución del sangrado de sondaje y del índice de placa en pacientes con bolsas no profundas. De hecho, la literatura esto es controversial debido a... ¿Por qué? Porque sabemos las múltiples propiedades que la clorexidina presenta. Y por ejemplo, nosotros lo usamos aquí como protocolo acompañado del desbridamiento mecánico, y sobre todo lo vemos apropiado cuando las curetas no logran ingresar en el surcus periimplantario, ¿no? Entonces aquí la clorexidina en realidad nos ayuda bastante. En cuanto a los antibióticos sistémicos, en realidad estos no están indicados para el tratamiento de mucositis periimplantaria. Y con respecto a periimplantitis, se ve que estos antibióticos tienen un efecto, pero es limitado. Por ello, se propone el uso de antibióticos locales, los cuales van a estar indicados para el manejo no quirúrgico de periimplantitis en profundidades de sondaje mayores o iguales a 5 milímetros. Diversos autores nos dicen que realizar una terapia mecánica acompañado del uso de antibióticos locales van a lograr una reducción significativa tanto del sangrado del sondaje como de la profundidad al sondaje, ¿no? Estos antibióticos locales van a venir en diversas presentaciones, como vamos a ver aquí. Tenemos las fibras de tetraciclina, ¿no?, las cuales no van a ser reabsorbibles, sino que se tienen que remover después de 10 días de que se colocan en las bolsas, y el nombre comercial de estas fibras va a ser Acticide. Luego tenemos, en el mercado encontramos también minociclina, la cual va a venir en una jeringa, y son como unas microesferas. Vamos a encontrarlas comercialmente con el nombre de Alexina. También encontramos aquí el gel de doxiciclina, el cual se va a aplicar también en el sitio afectado, y lo vamos a encontrar con el nombre comercial de Atridox. Y por último, el metronidazol, que lo encontramos con el nombre comercial de Erisol. Y bueno, todas estas de aquí, las tres últimas, van a ser reabsorbibles, o sea, no se tienen que remover a comparación de la primera. El uso de estos antibióticos locales debe ser realizado posterior al desbridamiento mecánico, o sea, como un acompañamiento. Y lamentablemente no lo encontramos aquí en Perú, ¿no? Pero la literatura nos refiere que sí hay buenos resultados, ¿no?, para que lo tengan en cuenta. Y bueno, llegando a la parte final, hemos visto que las complicaciones tempranas pueden presentarse tanto en tejidos duros como en tejidos blandos, y que es necesario realizar un diagnóstico y tratamiento también de inmediato para evitar de que estas complicaciones interfieren con la osintegración. También sabemos que, como les mencionaba, que previo a cualquier tratamiento se debe instruir al paciente sobre una adecuada higiene oral, ¿no?, sobre el uso también de aditamentos o de elementos auxiliares para el control de placa. También vimos sobre el desbridamiento mecánico con curetas, y se vio que las curetas de resina sin relleno van a ser efectivos para el manejo de mucositis periimplantaria, y que puede complementarse, y es recomendable complementarlo con antisépticos de clorexidina.
Con respecto al manejo no quirúrgico de perimplantitis, la evidencia demuestra que el estiramiento mecánico con antibióticos locales es efectivo en la reducción del sangrado del sondaje y en la profundidad del sondaje. Y por último decirles, y eso sí nos tiene que quedar muy bien grabado, de que cuando se considere, debemos informarle al paciente sobre los riesgos de las complicaciones que se pueden presentar y que estos pacientes deben tener muy buenos cuidados, ¿no? Para evitar de que las complicaciones que hemos visto y las complicaciones que vienen después se presenten. Eso sería todo. Gracias.